Cuando empezó el .com, muchas compañías lo ignoraron y empezaron a registrarse nombres .com en Internet. Un tiempo después buscó McDonald's y no existía McDonald's.com. Y cuando le preguntaba a McDonald's por qué, dijo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nos le metimos aquí en Alianza Team a formar 400 personas en inteligencia artificial. Entonces los compañeros pues, del grupo, oiga, ¿usted se trajo a toda Alianza Team? Y yo contesté, sí, me traje a todo el equipo directivo porque en realidad esto es algo que tenemos que empezar a usar ya. Y el uso de la inteligencia artificial hoy en Alianza Team es una realidad. Usted tiene que ser consciente de que las generaciones cambian. Entonces, ¿cada cuánto cambian las generaciones? Si yo me voy atrás a esa época que te estoy hablando, hace 25 años, pues se decía que había estudios pues, que decían que las generaciones cambiaban cada 5 años. Eso quería decir entonces que cada 5 años tus consumidores son totalmente distintos a los que tenías. Claro, antes. Y si tú no estás preparado para eso, vas a perder. Entonces, ¿para qué se innova? Yo creo que se innova para mantener el interés de los clientes. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, es un espacio que hemos creado desde SIC para conversar con líderes de distintas industrias alrededor de el futuro de los negocios, de cómo la tecnología trabaja como un habilitador para la estrategia y sobre todo para el crecimiento de nuestra sociedad. Y hoy, normalmente yo empiezo agradeciendo por que nos acompañen, pero hoy yo quiero agradecerles por invitarnos a su casa, porque hoy no estamos grabando desde SIC, sino desde las oficinas de Alianza Team en Bogotá. Y pues Luis Alberto, de verdad que muchas gracias, no solamente por aceptar la invitación a estar en el podcast, sino también por abrirnos las puertas de tu casa. Un gusto, Sara, y de tu bienvenidos equipo. aquí. Gran labor la que están haciendo en ESIC. Muchas gracias. Luis Alberto Botero es el CEO de Alianza Team. Puede que, digamos que la marca no sea la más comercial, pero cuando nos ponemos a pensar en los productos y ya en las submarcas que hacen parte del grupo, todos los conocemos. Entonces, qué rico, Luis Alberto, que nos contaras un poquito quién es Alianza Team y, por supuesto, pues, quién es el líder detrás de la organización. Bueno, Alianza Team es una compañía privada, una compañía pues que tiene su origen en Colombia. Hoy Alianza Team tiene presencia, digamos, propia, con plantas de manufactura en Colombia. Aquí estamos en Buga, Barranquilla y Bogotá. En Santiago de Chile tenemos 2 plantas a las afueras de Santiago. En México tenemos una planta en Morelia. Estamos actualmente construyendo una planta en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que debe estar lista en agosto de este año. Y ya pusimos nuestro primer equipo en una pequeñísima fábrica en Holanda. Wow. Entonces también estamos en Europa. Una compañía que ya, digamos, trascendió lo nacional. A darte un dato, más de la mitad de los colaboradores de Alianza Team están por fuera de Colombia. No te puedo creer. Todavía no los ingresos, pero digamos hemos venido construyendo un camino que comenzaron los accionistas pues hace muchos años, un camino de internacionalización que empezó en el año 2007, yo me vinculé a Alianza Team en el año 2010 y pues he venido impulsando, digamos, de una manera muy decidida ese camino. Nosotros básicamente tenemos 4 grupos estratégicos de negocio, al interior de los cuales hay muchas unidades de negocio, pero esos 4 grupos básicamente están enfocados en 4 áreas. Unas soluciones para la industria, en alimentos, en cosmética, en alimentación animal, en
en campos pues con muchísima ciencia. Y la grasa está presente en casi todo lo que consumimos, entonces ese es un campo. Otro, un negocio de food service. Nosotros atendemos pues prácticamente un universo muy grande de restaurantes en Colombia, en México, de panaderías, en Chile. Tenemos otro negocio de panadería congelada cuya base principal está en Santiago de Chile, que pues es un país con un consumo per cápita de pan muy alto, pues 4 veces el de Colombia. A ¿Cuatro nivel, pues veces? 4 veces el de Wow. Colombia. A nivel, pues es el tercer consumidor de pan más grande del mundo. Igual de sorprendente es que el per cápita de Increíble. Laos en Chile también es uno de los más altos del mundo. No. Sí, sí, sí. Es una población chiquita, pero son grandes consumidores. Y el otro grupo estratégico de negocio nuestro tiene que ver con los productos de aceites, margarinas y jabones que vendemos a través de las grandes tiendas de descuento, los hard discounts. Nosotros, digamos, cubrimos como esos 4 espectros del negocio en las grasas, en los lípidos, con aplicaciones pues muy distintas. Súper, espectacular, mil gracias. Y sobre ti, el líder detrás. Bueno, el líder detrás, pues yo, digamos, empecé a trabajar muy joven en mi vida, pues esto lo he contado pues en muchas partes, pero desde los 13 años ya estaba por ahí cargando mercados en el Éxito y telas de la bodega al almacén y en fin. Y eso pues una disciplina que me inculcaron mis padres y pues arranqué mi carrera profesional en el sector cosmético y llegué pues a ocupar un cargo importante en una compañía inglesa donde estuve a cargo del mercadeo en América Latina. Después me vinculé a la organización Corona, donde estuve muchos años en el área comercial y después en gerencias generales de 2 negocios y en la vicepresidencia de mercadeo corporativa. Y hace 14 años y medio lidero Alianza Team con mucha pasión, mucho corazón y mucha emoción. Se nota, Sí. se nota, qué bueno, muchas gracias. Casado con Beatriz, mi gran aliada pues en esta vida, Ay, qué belleza. con 3 hijos maravillosos, cada uno emprendedor en Espectacular. 3 sectores totalmente distintos, en moda, en restauración pues o restaurantes y en tecnología, 3 caminos totalmente distintos. Ya, súper. Sí. La tecnología ahí termina permeando todo, ¿no? Sí. Y eso me da paso como a lo siguiente que quisiera que conversáramos. Luis, yo te contacté porque realmente me han hablado de ti como el profesional más morado que conocen. ¿Qué Y quiere decir un entonces, profesional eso, morado? ya te voy a dar ese contexto. Para quienes nos han escuchado en más de nuestros podcasts y en el primerito, les recomiendo que vayan ahí para profundizar un poco más sobre este contexto. Nosotros en ESICA hablamos sobre la importancia de ser un profesional, un líder morado. ¿Y qué es eso? Es un profesional que entiende del negocio, pero que también entiende de la tecnología. Digamos que históricamente hablando, vemos que hay el perfil muy techie, que entonces está el mundo rojo, está el mundo azul, tenemos el perfil súper techie, tenemos el perfil súper de negocio, comercial, entiendo la estrategia de negocio, la tengo en la cabeza, vibro con ella perfectamente, pero cuando me hablan de tecnología, no, vaya a preguntarle al de tecnología, que eso no es conmigo, yo es no sé, ¿cierto? Entonces hemos vivido como en un mundo en donde son 2 universos separados, pero cada vez más nos damos cuenta de la necesidad de integrarlos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese líder o de ese profesional morado, es
No es que yo tenga que ser el experto en tecnología para entenderla y entender cómo habilita mi estrategia de negocio. Nosotros siempre hablamos de eso. Muy bien. ¿Cómo te sientes con eso A que te ver, acabo de contar? voy a tratar de ser ordenado en mi intervención. Yo estoy leyendo ahora un libro que me ha sorprendido mucho porque apenas voy en el capítulo 2, o sea que apenas está en el punto 2 de 12, que se llama 12 tecnologías que cambiarán el futuro. Y en el primer capítulo de ese libro se habla como de lo permanente que es esto, es decir, que está pasando. Sí. No pasó, no va a pasar, está pasando. Y eso es permanente. Entonces, voy a contar una anécdota. Cuando yo me vinculé a la organización Corona en 1995, yo recuerdo haber recibido una carta de uno de los directores, eran 3 directores, era un triunvirato el que manejaba la organización Corona, donde nos daban las instrucciones para manejar algo totalmente nuevo que llegaba, y era el email. Claro. 1995, eso fue ayer. Sí, es que eso no Bueno, es nada. en este libro, en ese primer capítulo, describen cómo cuando empezó el .com, muchas compañías lo ignoraron y empezaron a registrarse nombres .com en Internet y creo que fue el escritor del libro que un tiempo después buscó McDonald's y no existía McDonald's.com. Y cuando le preguntaba a McDonald's por qué, dijo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo vendo hamburguesas. Sí, pues ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso para ponerte pues en retrospectiva, es decir, la tecnología ha sufrido pues un proceso evolutivo enorme, pero si uno se va inclusive a la revolución industrial, pues la revolución industrial fue esa primera revolución tecnológica que cambió totalmente el mundo, ¿cierto? Que de hecho nos dejó un legado que yo trato de contradecir cada vez más, y es que puso a las compañías a poner el precio basado en los costos y no en el valor, y no en el Total. valor percibido por los clientes y por los consumidores, y eso es un error, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto valgo yo? Lo que tú estés dispuesto a pagar, no lo que me costó más lo que me quiero ganar. Perdón que te interrumpa, es que mi abuelo decía una cosa que es, las cosas no son lo que son, sino lo que significan. Y al Exacto. final es eso, es que Exactamente. uno paga por el valor que le encuentra, qué significa lo que yo te puedo vender a ti. Exacto. Entonces, ligándolo con tu pregunta, yo creo que la tecnología le agrega muchísimo valor a toda la cadena, pero lo más importante es que le agrega valor a las personas, ¿cierto? Les agrega valor en términos del tiempo que consumen, de manera que pueden repartir más su tiempo entre pues las diversas actividades que debe hacer uno, ¿cierto? Entre pues el hacer ejercicio, el disfrutar el trabajo, pero también disfrutar del hogar. O sea, la tecnología permea absolutamente todo. Con esa anécdota, volviéndome a 1995, yo me acuerdo que esa carta tenía unas instrucciones muy claras, eso no estaba disponible sino para cierto nivel. Por esos mismos días me encontré en un avión viajando a Manizales con el doctor Gilberto Echeverry, que en ese momento era el presidente de Oxel, que después fue Comcel y después Movistar, etc. Y Gilberto iba a lanzar el celular Motorola en Manizales. Y entre el avión y el taxi que tomamos en el aeropuerto La Nubia para subir a Manizales, pues me vendió un celular. Gilberto Echeverry me vendió un celular a mí. Y yo salí con mi Motorola, pues que uno lo tenía que apagar para que no se le descargara la pila. Eso para contarte que yo siempre he tenido como una inquietud como de ser early adapter, Sí. de que todo lo que sale yo lo tengo que ensayar. Me gusta estar como en ese punto, digamos, de la tecnología.
No soy experto en nada de tecnología, absolutamente en nada, pero me gusta usar la tecnología, Para eso es, ¿no? para eso Sí. es. Pero en un momento muy reciente, digamos, en Alianza Team, y seguro vas a profundizar sobre eso pues más adelante, yo asistí a un desayuno un desayuno de Endeavor, donde el expositor fue Freddy Vega. Y te digo que yo sentí vergüenza ajena, porque él habló de inteligencia artificial, y te estaba hablando de hace apenas 2 años, y yo no sabía absolutamente nada de inteligencia artificial. Pero nada es nada. Y entonces, cuando terminó ese desayuno, yo le pedí el teléfono, después lo llamé y le dije, oiga, usted pues me movió el piso. Para hacer el resumen cortico, nos le metimos aquí en Alianza Team a formar 400 personas en inteligencia artificial, con un programa de 9 módulos que desarrollamos durante 3 meses. Después, con mi equipo, fuimos a un curso, a una inmersión de 3 días en el CESA, con la gente de Platzi, donde nos metimos con otros directivos del país a profundizar sobre la aplicación de la inteligencia artificial. Y hay una sorpresa muy interesante, y es que yo creo que éramos 25, 30, entonces cuando nos empezamos a presentar el primer día, pues de esos 25, 30, cada uno era de una empresa, de pronto Sectores de una empresa diferentes. había 2, y cuando empezamos nosotros a presentarnos éramos 11 de Alianza Team. Entonces los compañeros pues del grupo me dijeron, oiga, ¿usted se trajo a toda Alianza Team? Y yo contesté, sí, me traje a todo el equipo directivo, porque en realidad esto es algo que tenemos que empezar a usar ya. Nosotros hicimos todo esto, y también por recomendación de Freddy Vega en ese momento hicimos lo que se llamó una hackathon. Entonces yo invité a los líderes que me reportan a mí a que cada uno de ellos en sus áreas o en sus negocios preparara por lo menos 2 proyectos de aplicación de inteligencia artificial Súper. durante un periodo de tiempo pues limitado, los trajeran al equipo de presidencia, los discutiéramos y así arrancamos. Y el uso de la inteligencia artificial hoy en Alianza Team es una realidad. Qué espectáculo, porque te escucho hablar y siento, estás rompiendo un montón de paradigmas, ¿cierto? Hoy la inteligencia artificial es como el elefante en la sala, el que todos vemos, todos queremos hablar de eso, pero todavía hay mucho miedo, no entendemos como también realmente pues qué es lo que significa, y tenemos que romper muchos paradigmas. Primero, pues nosotros como líderes de, bueno, es que si yo no aprendo primero, entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a mi equipo que Total, lo haga? total. ¿Cierto? Y 2, pues, ¿cómo hago para que esto permee, que no se quede solamente o en unos 2 o 3 de la organización que lo van entendiendo, sino cómo voy rompiendo como esas capitas, y que realmente pues sea algo que podamos implementar? Y hablabas de algo que me parece muy interesante, y es que la tecnología es algo que es constante, no es pasado, no es futuro, es presente y será presente Siempre. siempre, Mm, ¿cierto? Entonces, sí. qué bonito pues saber que tenemos líderes que están pensando así, que además crean el contexto dentro de la organización para asegurarnos que estamos pensando en este siempre. Luis, a mí me llamó mucho la atención que, pues, revisando en la página web y eso, hablábamos de inteligencia artificial, y no solo de inteligencia artificial, sino de computación cuántica. Yo te digo, yo casi me voy de para atrás, porque yo, esta gente vive en el futuro, o sea, que ya lo estén, digamos, como con tanta contundencia, contándolo al mundo, me pareció supremamente admirable, y me encantaría que nos contaras un poquito hacia dónde van esas apuestas de la organización hacia la inteligencia artificial, la computación cuántica, algunos ejemplos que nos Bueno, quieras dar. yo creo que has tocado pues unos aspectos muy importantes como culturales.
Yo simplemente quiero mencionar algo como para reforzar eso. Definitivamente el líder sí tiene que poner el ejemplo, ¿cierto? Tiene que poner el ejemplo. Cuando nosotros hicimos esa capacitación, que fue pues por internet, pues mejor dicho, módulos pues totalmente digitales, eh, durante 15 o 20 días yo fui el primer estudiante. Y eso lo veía todo el mundo, porque mandábamos reportes y todo. Pero digamos que hay un elemento adicional y es la confianza en las personas. Es decir, creer que la gente, es decir, yo no soy más experto que nadie de mi equipo en lo que trabaja esa persona. Cada uno, claro. Pero a mí me fascina como lograr que la gente desarrolle sus propias capacidades y saque lo mejor de sí mismo, ¿cierto? Entonces, facilitarles las herramientas para que lo hagan, darles un método, decirles esto está disponible para ustedes, pues abrió una cantidad de posibilidades que, pues yo te digo, yo jamás me imaginaba que fuéramos a ver eso. Y un PhD nuestro un día nos sorprendió con un proceso de desarrollo de un producto, de un shortening, pues es una especie, pues es una margarina, que utilizando inteligencia artificial y computación cuántica, obviamente contratada pues en una universidad en el exterior, logró reducir el tiempo de desarrollo del producto porque, digamos, redujo el número de iteraciones que tiene que hacer, que se tienen que hacer en un experimento, Claro. pues que es un desarrollo, las redujo pues dramáticamente. En el proyecto Julia, eh, que ha sido pues ejemplificante para muchas áreas de la organización desarrollar pues otras cosas. Sí. Ese es pues un ejemplo de mostrar, ¿cierto? Hay muchísimos otros ejemplos, pero yo te diría que lo fundamental es mantener la curiosidad y mantener vivas las preguntas. Yo acabo de terminar una reunión de otro negocio muy distinto al que acabo de contar y entonces le pregunté a quien estaba presentando, en eso que me acabaste de presentar, ¿cómo utilizaste la inteligencia artificial? Le sorprendió un poquito mi pregunta y su respuesta inmediata fue, no, no hicimos nada con inteligencia artificial. Entonces después le pregunté, ¿por qué? Estamos hablando de un video. Y le dije, si en algo ha avanzado la inteligencia artificial desde que hicimos el curso a hoy, es en la capacidad de manejar voces y video. Sí. En aquel desayuno famoso, que fue en mayo del año 2023, yo recuerdo que había un límite de procesamiento de texto que iba como a 2 páginas, no me acuerdo, o 3. Pues hoy yo cojo un reporte financiero de cierre de trimestre de cualquier compañía, cliente nosotros en el mundo o competidor nuestro en el mundo, lo cargo en ChatGPT, le hago 4 preguntas sobre lo que yo quiero saber y me evito un mundo de tiempo obteniendo las respuestas en segundos, ¿cierto? Entonces, a mí me da mucha risa porque a veces en algunas reuniones que estoy con gente muy científica nuestra, yo uso Meta para para plantear preguntas que al otro lo sorprenden que yo sepa tanto de lo que él está hablando. Me encanta. Obvio que me río después, les digo, le acabo de preguntar a Meta para poderte hacer una pregunta inteligente porque no está entendiendo nada de lo que estás me estás diciendo. diciendo. Entonces, pero eso, ese es como el ambiente de, bueno, pero además, pues esto hay que instrumentalizarlo, ¿cierto? Entonces nosotros, al interior de Alianza Team y en el área de transformación digital e innovación, digamos que pusimos la responsabilidad de guiar todos los esfuerzos de la compañía en inteligencia artificial. ¿Por qué es importante eso? Porque la inteligencia artificial es costosa, muy costosa. Muy costosa en términos de uso de máquina, muy costosa en términos de uso de energía,
Entonces uno no puede pues dejar simplemente al libre albedrío, sino pues canalizar que se esté usando en realidad en proyectos de alto impacto, no pues en cosas menores, y que generen pues ahorros, productividad, eficiencia Y valor. en los procesos. Que al final, me gusta tu corrección, van a resultar en algo que alguien valore y que alguien valore es que esté dispuesto a pagar por él. Y esa es la clave. Llegar hasta allá me parece la clave del éxito. Bueno, Total. entonces, ¿Qué barreras te has encontrado para eso? De pronto dentro de la organización, dentro de la misma mira, cultura. muy al principio temor. Todavía existen temores, todavía por allá creo que fue en abril o mayo del año 2023, existió un caso muy sonado en que unas personas de investigación y desarrollo de una compañía muy famosa en el mundo, que no voy a mencionar el nombre, pues porque de eso no se trata, pusieron en la nube secretos industriales y esos secretos industriales se volvieron públicos. Entonces esa compañía, pues esa noticia está por ahí por todas partes. Yo mencioné en otro podcast el nombre, no lo vuelvo a hacer. Mejor no. Esa compañía pues inmediatamente suspendió el uso de inteligencia artificial. Entonces esas preguntas todavía existen, ¿cierto? Y existen en la junta directiva y existen en mi equipo de trabajo. Nosotros tenemos muchos secretos industriales pues que no los estemos revelando. Entonces yo te diría que ese es un temor. El otro temor pues que yo trato de vencer, yo creo que todos los días de mi vida, es no, mejor dicho, ser el temor a la vulnerabilidad, es decir, sentir que yo soy débil en algo, ¿eso qué importa? El ser consciente de que uno tiene que ocuparse de saber lo que no sabe, pero que además, y este es un juego de palabras muy tricky, no es de mi autoría, pero lo uso mucho, es nada más preocupante que tú no saber lo que tú no sabes, ¿cierto? Y la única manera de tú saber lo que tú no sabes es la curiosidad. Entonces, esa curiosidad, pues, se hace manifiesta no solo en la observación del diario vivir de los consumidores, de los clientes, sino pues en la lectura permanente, es decir, estar abierto a nuevo contenido. Las redes pues facilitan eso mucho. A mí todavía me gusta mucho leer, poder subrayar, doblar la página, mandar fotos de la página que estoy leyendo. La capacitación, yo gracias a Dios pues me he ocupado, y gracias a la compañía donde trabajo, de mantenerme actualizado académicamente todos los años. Yo no dejo pasar un año pues sin que eso pase. Entonces, no sé si contesto Sí, claro, totalmente. perfectamente. Eso es muy importante y quiero como resaltar un pedacito y que vas a ver que lo vamos a hablar muchísimo en el curso que en el que nos vas a acompañar próximamente. Nosotros hablamos de, hay como niveles de incompetencia, y la incompetencia no en el mal sentido de la palabra, sino que realmente pues no todos podemos ser competentes en todo, pues para ese mundo no funciona así. Pero nosotros hablamos de, en términos de tecnologías y tecnologías tan emergentes como la computación cuántica, que tenemos, es como una escalerita. Entonces hay incompetencia inconsciente, que es la más peligrosa, ¿cierto? Busquemos movernos a ese segundo escaloncito, que es por lo menos la Sea incompetencia consciente. consciente, Sí, está bueno que ese. eso te permite Sí. seguirte moviendo como en la escalerita. Entonces eso es súper importante. Quisiera que nos moviéramos un poquito como a hablar de innovación. Para mí es muy complicado hablar de transformación digital, de tecnología sin pensar en la innovación como parte del ADN de la organización.
Sé que la innovación y la innovación abierta en particular es algo pues, muy importante para ustedes como organización. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cuál es como el approach. Mira, hace muchos años, muchos años, yo creo que llevaba por ahí 3 o 4 años yo trabajando en Corona. Fui absolutamente consciente de por qué es necesaria la innovación. Y yo creo que eso se traslada por un momento como a un campo antropológico. Es decir, usted tiene que ser consciente de que las generaciones cambian. Entonces, ¿cada cuánto cambian las generaciones? Si yo me voy atrás a esa época que te estoy hablando, hace 25 años, pues se decía que había estudios pues, que decían que las generaciones cambiaban cada 5 años. Eso quería decir entonces que cada 5 años tus consumidores son totalmente distintos a los que tenías. Claro, antes. Y si tú no estás preparado para eso, vas a perder. Entonces, ¿para qué se innova? Yo creo que se innova para mantener el interés de los clientes. ¿Cómo se paga la innovación? Solamente si eres capaz de mantener la rentabilidad que obtienes de ella. Es decir, yo tengo pues una cosa que trato de aplicar en mi diario vivir. Si usted te da un proyecto nuevo, ese proyecto tiene que ser más rentable que lo que hoy hace. Sí. Porque la responsabilidad de nosotros en la empresa privada y ojalá en las públicas también, pues es la sostenibilidad futura, claro, de los negocios, ¿cierto? Entonces, y mantener los empleos y pagar los impuestos y ser un buen ciudadano para el mundo, ¿cierto? Como compañía. Y eso solo se logra siendo rentables. Okay. Y entonces la innovación juega un papel fundamental en la sostenibilidad de las empresas. Fundamental. Y sé que ustedes han hecho también un esfuerzo importante como para la innovación abierta en términos de colaboración, porque pues sabemos que no podemos cargar con el mundo completo. Y lo que hablamos ahorita, no todos podemos ser expertos en todo. Es que acuérdate de ese dicho, pues, de no invente la rueda, pues la rueda ya está inventada. Entonces, la innovación abierta es un camino muy importante para entender, conocer lo que está pasando en el mundo. Y la innovación abierta va desde las alianzas con las entidades educativas, pues con los centros educativos, con las universidades. Nosotros hemos desarrollado, que yo recuerde, más de 400 proyectos con universidades, que entre otras cosas son muy bienvenidos porque estamos llenos de tesis doctorales en cosas que no sirven para nada, ¿cierto? Que están guardadas en un anaquel de una biblioteca. Entonces, ¿qué mejor que tener tesis doctorales sobre problemas existentes, ¿cierto? Y creación de soluciones. De esa manera, digamos, la actividad con la academia es fundamental. Pero también ocurre otro fenómeno, pues, que viene con una fuerza enorme y es como el campo de las startups de alimentos. Están sucediendo muchas cosas en el mundo de las proteínas, en el mundo de los vegetales, en el mundo de los cárnicos. Yo recuerdo hace tal vez 10 años haber asistido a un London Food Tech, que es un evento pues muy importante en esta industria, donde hablaron de agricultura celular. Yo pasé perdido la mitad de la conferencia, después entendí de qué se trataba y yo recuerdo haber llegado a un grupo de expertos en agricultura a preguntarles, ¿ustedes saben qué es agricultura celular? Y todos me dijeron que no. Pues la agricultura celular en realidad no tenía nada que ver con la agricultura.
Ok. pues con la agricultura de cultivar plantas. La agricultura celular de la que estábamos hablando en ese momento tenía que ver con cómo cultivar células animales para, mediante el cultivo de esas células, poder producir carne sin necesidad de tener vacas. Eh, Al año siguiente oí la misma exposición, ya mucho más avanzada, ya nos mostraban un pedazo de carne, pero nos dijeron estamos a 10 años de esto, y al año siguiente ya no estábamos a 10 sino a 3, y al siguiente pues apareció eh, una de muchas, pero voy a contar una pues que conozco muy bien, una compañía Just en California que a través de una proteína de arveja creó eh, una cantidad de productos sin necesidad de proteína animal, entre ellos, no sé si con la proteína de arveja o con otra, o con agricultura celular, creó nuggets de pollo. Por legislación los pudieron lanzar primero en Singapur, en los restaurantes de Singapur, y tenían un video muy simpático en internet en que mostraban un pollo corriendo alrededor de un barbecue en una reunión de amigos, y se comían los nuggets de pollos y después volvía a Y le aparecer el volvemos al pollo, pollo. y entonces el dueño del barbecue les decía, nunca usamos el pollo pues Eso tenía un está nombre. buenísimo. Entonces, mira que ese es como la... Claro. Y ahí yo creo que al escucharte pensaba, es que de verdad tenemos que ponerle mucho cuidado a la exponencialidad. Eso es lo que vemos con el avance tecnológico. Lo que hoy decimos, no, estamos a 5, 10, 20 años de llegar, espere a ver qué pasa en 6 meses, porque puede que esa ecuación cambie por completo. Entonces, ¿cómo no Entonces, mira meterlo que ahí? entonces nosotros en innovación abierta, fuera de que trabajamos con universidades, invertimos en las startups de tecnología de alimentos, eh, somos unos observadores permanentes de ese ecosistema en el mundo. Hoy en día tenemos inversiones en Singapur, en Holanda, en Inglaterra, en España, en México, en esos campos, buscando el conocimiento que no tenemos, pero también buscando pues alianzas que puedan traducirse, como bien lo dijiste hace un rato, en valor para nuestros clientes. Entonces, hablando de todas estas startups, ¿tienes de pronto algún ejemplo en particular de una startup que hayas o que hayan invertido o que hayas visto que estuvieran haciendo algo súper disruptivo, que te haya llamado así muchísimo la atención? Que de pronto te puedas, Pues te puedo hablar de un fracaso me encantan. que no invertimos porque simplemente pues, no se pudo, porque uno necesita las dos partes. Eh, Descubrimos en una de esas incursiones, pues buscando qué hay por ahí en el mundo, una compañía en New Jersey que estaba haciendo una disrupción muy grande en sustituyendo el aceite de palma por un fermentado. Eso pues hasta ahora yo no he visto pues la primera botella o aplicación real pues, pero eso era como una cosa de esas que decía uno miércoles, con una fermentación de algo van a sustituir algo tan natural. Y bueno, esas cosas Y son el puede que nos tipo, sorprendan son el después. tipo, y hay muchas pues, pero no quisiera entrar a revelar pues como secretos pero mira que volvamos al tema de la innovación por un momento. Yo te hablaba de lo importante que es en la búsqueda de rentabilidad y en mantener la sostenibilidad. Pero también la innovación está pues como en el corazón de Alianza Team. Desde que se formó Alianza Team, desde sus fundadores, pues crearon un modelo totalmente disruptivo de negocio. Es decir, es que Alianza Team es un ejemplo donde crearon un modelo de negocio que no existía y hicieron una disrupción real en el mercado, solamente en la manera como se creó Alianza Team. Entonces eso está en el ADN de los accionistas, está en el ADN de la Junta y por supuesto está
en el ADN de Alianza Team como la palanca tal vez más importante de crecimiento hacia el futuro. Yo te hablé de cómo hemos desarrollado alianzas con universidades, pues alianzas con startups o inversiones en startups, pero esto hace parte pues como de un programa un poquito más amplio que tenemos nosotros en Alianza Team, que usando nuestro nombre lo llamamos Aliados Somos Más. Okay. Y Aliados Somos Más por el planeta, porque nosotros, digamos, nuestro propósito superior es alimentar un mejor mañana. Entonces, a partir de eso, pues tenemos que contribuir al planeta, pero también tenemos que contribuir a las comunidades. Entonces, somos aliados por nuestras comunidades, somos aliados por nuestros colaboradores, porque todo empieza en casa y somos aliados con nuestros proveedores. Entonces, desarrollamos muchos programas de colaboración en estos 4 campos y destaco particularmente todo lo que hacemos también en alianza con nuestros proveedores por innovación en la cadena de suministro. Yo te iba a preguntar sobre la sostenibilidad, pero creo que ahí me acabas de dar una respuesta espectacular, y es que la sostenibilidad no es solamente el tema medioambiental, que de pronto es como lo primero que pensamos, sino que la verdadera sostenibilidad pues es en el sentido amplio de la palabra. Yo tengo que buscar sostenibilidad en el tiempo con la rentabilidad, tengo que buscar también sostenibilidad ambiental, de gestión de recursos y demás, tengo que buscar sostenibilidad, yo no sé si esta es la palabra indicada, pero social, cultural, en donde pues estoy generando un buen impacto en las comunidades en donde Mira que trabajo. eso es muy relevante lo que estás diciendo, pero uno se tiene que medir, ¿cierto? Entonces nosotros hace muchos años tomamos la decisión, yo recuerdo cuando yo empecé a hablar de medirnos, entonces empezamos a medirnos en el GRI, ¿cierto? El Global Report Index, que era pues lo más sofisticado que existía en términos de medir la sostenibilidad en el mundo. Entonces identificamos pues las brechas y comenzamos un trabajo muy juicioso, yo creo que por allá en el año tal vez 2014, 2015, de ir cerrando esas brechas. Y en algún año que no recuerdo dijimos, espere un momentico, está el Global Report, no, el Global Report Index está incluido en esa época, de pronto va a cometer un error, pero midámonos con lo que se está midiendo la industria, que en ese momento era el Dow Jones Sustainability Index, hoy el Standard & Poor's Sustainability Index, y nos empezamos a medir y a cerrar brechas y a cerrar brechas y a crear unos reportes de sostenibilidad que los primeros pues lo leíamos, la que lo hacía yo. Eso no se lo Y si leía a acaso. nadie porque era, bueno, después con ayuda del equipo de comunicaciones, pues hoy en día producimos unos reportes muy, muy fáciles de leer y muy, los clientes nuestros pues los ponemos en paralelo con los de ellos. Y ya está la inteligencia artificial que nos ayuda Bueno, a hacerlo. pero mira que tuvimos, en algún momento nos pusimos una meta y dijimos, para el año 2030 vamos a ser parte del yearbook del Standard & Poor's Sustainability Index. Y esa meta la cumplimos en el año 2023, No, 7 años antes. no, felicitaciones, qué Sí, hoy espectáculo. en día acaban de publicar los datos del Standard & Poor's Sustainability Index del año 2024. Hoy en día somos la 5ª compañía más sostenible de la TAM Wow. en el mundo de los alimentos. Es importante aclarar que Standard & Poor's evaluó más o menos unas 400 compañías en el mundo. No te Entonces, puedo de creer. verdad que es un sitio muy honorífico. Somos la 3ª en Colombia. Entonces estamos Enhorabuena. muy contentos. Qué Sí, espectáculo. sí. ¿Crees que la tecnología ha ayudado en Mm, esa Por supuesto, es clave? un habilitador en todos los frentes. Espectacular. Sí. Luis, la última preguntita. em, ¿Hacia dónde ves tú que va el futuro de la industria de los alimentos?
Esa es una pregunta demasiado difícil de responder. Perdón. Yo no tengo una bola de cristal, Sí, total. entonces no tengo ni idea para dónde va. Lo que sí te puedo decir es que cada vez hay una ocupación más grande de dos actores muy relevantes: los consumidores de un lado y los entes regulatorios de otro, Sí. en que están procurando ambos, unos de pronto con una fuerza pues, de ley, de regulación muy dura, en evitar a toda costa pues, que existan alimentos dañinos. Claro. Es decir, todos somos conscientes de que ha habido un aumento dramático en la longevidad. Yo no soy experto en eso, pues de pronto hay gente que puede hablar con muchísima mayor propiedad de eso, pero, es decir, nuestros bisabuelos se morían muy jóvenes, Sí. y cualquiera era viejo a los 70 años, y hoy en día nadie es viejo a los 70 años, y mucho de eso proviene precisamente de la manera como hoy nos alimentamos. Yo me río mucho pues cuando dicen, no, pero es que los cavernícolas se alimentaban de nada, que sí, pero ¿cuánto duraban los cavernícolas? Pues creo que se morían de 30 años Sí. o de 20 y pico. Entonces, sin duda alguna, somos como comemos, Sí. y en gran medida, pues, digamos que la industria de alimentos cada vez se va a ir desarrollando mucho más como en esa vía, y el regulatorio, el ente regulatorio cada vez también va a apretar más y más. Pero en últimas el poder lo tiene es el consumo, los consumidores. Total, así es. Bueno, Luis, de verdad que agradecimiento infinito por esta conversación, un ejemplo espectacular. Tú como líder, Alianza como organización, de verdad que me siento muy orgullosa de estos datos que nos acaban de dar. Qué bueno tener dentro de Compañía nuestro hermosa, país este hermosa. tipo de organizaciones. Y a todos, muchas gracias por escucharnos, por vernos y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología.